nota. A ver, la universidad dijo un buen indicador, o encontró un indicador, dijo, tu PPA, dijo, va a ser un indicador. Obvio, si tú le dices a un alumno, ¿cuánto es tu PPA? Y el alumno te dice 40, ¿qué te indica eso? ¿Qué te indica? Su rendimiento. No, está bien, pues, pero... A ver, si tiene 40, ¿qué te dice el alumno? Que alguna vez se aplazó. No, que la mayoría de las veces se aplazó si tiene 40, no que alguna vez. ¿Ya? Si un alumno tiene un PPA 80, ¿qué te dice? Que agarra con los docentes más fáciles y la pasa. ¿Me entiendes? No tiene vida Que la social. mayoría de las veces sacó una buena nota o aprobó. No quiere decir que no reprobó ninguna vez, pero eso es lo que te indica, por eso se llama un indicador. El PPA es un indicador. Entonces, yo quería ver el rendimiento, entonces lo que tengo que buscar es el indicador, pero no necesariamente el PPA es un buen indicador de si el alumno está bien o está mal, ¿me entienden o no? Entonces, no quiere decir que es el único. Bueno, en la universidad es el único, creo que hay, ¿no? Pero no significa que es el único. En otras universidades, en otros países, obvio, no es el indicador, no solamente incluye tus notas. Obvio, por ejemplo, hay otros indicadores, el número de publicaciones que hiciste, en los grupos de investigación que estás trabajando, en los aportes que has hecho, ¿me entiendes? ¿Eh? Entonces, hay otros indicadores que te dicen cuán bien o mal estás, digamos, ¿no? En la universidad. ¿Se entiende la idea? Entonces, sí, no significa que hay un solo indicador para este hecho. Puedo yo encontrar varios indicadores. Por ejemplo, vamos al caso de las ventas. Yo puedo contar, por ejemplo, cuántas ventas hice. A ver, si yo tengo un indicador, la cantidad de ventas que hice, ¿me entiendes? ¿No? El mes anterior hice 100 ventas. Este mes he hecho 200 ventas. ¿Será que ese indicador me dice que vamos bien? Sí. ¿Es suficiente para decirme que vamos bien en el negocio porque hemos incrementado el número de ventas? Incrementado el número de ventas. ¿Me entienden, no? Porque el mes anterior hice 100 porque mi indicador es la cantidad de ventas. He dicho, quiero ver cómo está en mi negocio. Entonces, digo, vamos a contar las ventas, ¿no? Y entonces, ese es un indicador. Entonces, voy a contar. El mes anterior fueron 100 y el 200. ¿Será que es suficiente para decirme que anda bien mi negocio? Señores. No, ingeniero. Sí, no, más o menos. ¿Y por qué no, digamos? No es, o por qué sí. Vamos, hablen. Sin miedo, no muerde nadie. Sí, ingeniero. ¿Qué cosa? Sí, no. No, ingeniero, está muy general. Ya, pero ¿por qué no? Digamos? ¿Por qué? Por ahí yo quiero verlo, digamos, qué día, por mes. No. A ver, ¿por qué no? Alguien por ahí escribió y está en lo correcto, aunque hay muchas más razones. Por ejemplo, yo pude haber vendido 100, pero en realidad esas 100 me generaron, no sé, 200.000. ¿No? Y estas 200, solo 50.000. Entonces, por más que vendí más, en realidad en términos de dinero vendí menos. ¿Se entiende? Entonces, la cantidad de ventas que hice no necesariamente me dice que me fue mejor, porque con estas 100 vendí 200.000 y con estas 200 solo vendí 50.000 en dinero. ¿Se entiende? Entonces puedo tener otro indicador. Uno, la cantidad de ventas que hice. Otro, el monto que vendí. Otro indicador. Quiero ver cuánto vendí. ¿Sí? ¿Será que con estas dos ya sé o ya puedo saber que está bien o mal mi negocio? ¿Se entiende la diferencia, no ves? Señores.
Sí, Pero a ver, entiende que con el monto puede ser que tampoco sea suficiente para darse cuenta que anda bien su negocio. Faltaría también un indicador de los gastos. Ya, tiene parcialmente la razón. ¿Por qué quizás con el monto tampoco es suficiente? Porque digamos que aquí vendí 200.000, pero mis utilidades fueron 10.000, le voy a poner de esto. ¿Sí? En cambio, estos 50.000, digamos, estos 50.000, mis utilidades fueron, le voy a poner 20.000. ¿Sí? Entonces, aunque vendí menos, gané más. Aunque vendí más en plata, gané menos. ¿Se entiende? Entonces, no necesariamente a veces un indicador no te dice, no te muestra toda la realidad. Entonces, por eso es que cuando tienes un hecho que quieres analizar, tienes que encontrar varios indicadores, aquellos que te muestren de la mejor manera, digamos, ¿no? Con varios indicadores, cómo anda tu negocio. A veces no es suficiente con un solo indicador para entender cómo anda cierta situación del negocio. Necesito varios indicadores. ¿Se entiende sí lo que es el hecho y lo que es el indicador, que era el objetivo principal? Sí, ingeniero. Ya, el otro elemento del modelo multidimensional, el último elemento es la perspectiva. ¿Cómo quiero ver? Ah, mira, aquí estoy diciendo hice 100 ventas, pero respecto a qué? La cantidad de ventas. Ah, lo quiero ver por sucursal. Ah, yo quiero ver cuánto vendí en cada sucursal. La sucursal 1, ¿cuántas ventas hice? Ah, lo quiero ver por tiempo. Ah, lo quiero ver por mes, por semana, por trimestre, cuánto. Entonces, es el mismo dato, es el mismo indicador, pero lo quiero ver por diferente. Lo quiero ver por sucursal, lo quiero ver por vendedor. ¿Cuánto vendió cada vendedor? Ah, Juan vendió tanto, Pedro tanto, ¿me entiendes? Entonces, a eso ya se le llaman perspectivas. Entonces, un hecho que quiero analizar puede tener varias medidas, varios indicadores y varias perspectivas. Entonces, esos son los elementos básicos del modelo multidimensional. ¿Se entiende la idea? ¿Entiende, ingeniero? sí. ¿Sí? Entonces, y eso es lo que luego se lo estructura y se lo forma. Hay otros conceptos más que vamos a hablar. Por ejemplo, acá, luego está el concepto de granularidad, que creo que me preguntaron algo la anterior clase. A ver, la granularidad es el nivel de detalle. ¿A qué nivel de detalle quiero ver el hecho? Ah, mira, ¿a qué nivel de detalle quiero ver el hecho? Por ejemplo, les explico. Por ejemplo, vamos con su PPA o su nota. En el CPD, ¿cuál es el nivel de detalle con que pueden ver su nota en el CPD? Señores, Nota final. en realidad pueden ver la nota a nivel de materia. El menor detalle que lo pueden ver es cuánto sacaron en cálculo, cuánto en física, ¿me entienden? Por materia. Pero, por ejemplo, no lo pueden ver cuánto me saqué en el primer parcial, cuánto me saqué en el segundo parcial. Entonces, ese es un menor nivel de granularidad. Entonces, ¿me entiendes? ¿No? En la universidad no tienes a nivel de cuánto me saqué por parciales. ¿Por qué? ¿Me entiendes? Y cuando ya ves tu nota, digamos, por ejemplo, al rector no le interesaría saber cuánto sacaste en cálculo, ¿no? El nivel de granularidad, ¿a qué nivel de detalle lo quiere ver? A nivel de PPA, donde el PPA ya no es por materia, sino es la suma de todas las notas que sacaste en la materia, digamos, multiplicado por el número de créditos que tiene, dividido entre el número de materias que tomaste. Entonces ya es una fórmula. Entonces, por ejemplo, a nivel de rector, ¿para qué quiere ver cuánto sacaste? No, quiere ver cómo está el PPA en informática, en esto, o en las distintas facultades. Entonces, el nivel de detalle que quiere verse es a este nivel.
por ejemplo, a un nivel de rectorado, vicerrectorado, digamos, de candidaturas, ¿no? Pero cuando ya entras a un nivel de, no, lo quiero ver por materia. Pero el alumno ya lo quiere ver a nivel de parciales y ¿se entiende? Entonces, a eso se llama granularidad. Entonces, cuando tú defines el hecho y defines los indicadores, tienes que definir a qué nivel de detalle quieres verlo. Entonces, parte de analizar a qué nivel de detalle quieres ver. ¿Se entiende la idea? Señores. Entiendo. ¿Ya? Entonces, a ver, porque ya se nos fue el tiempo, para la siguiente clase vamos a seguir con va a ser la última clase antes ya de entrar. Ya les pedí el software que necesito, entonces la próxima clase, por favor, ya debían tener, le voy a pasar la base de datos y ya van a comenzar a hacer la primera tarea sobre eso. Se supone que en teoría ya tienen que tener instalado su SQL Server con el Analysis Service y el Integration Service y su .NET con el Business Intelligence. ¿Se entiende? Entonces vamos a comenzar ya a hacer trabajo. Bueno, la próxima clase, día miércoles, vamos a terminar con estos conceptos para que comiencen a entender la idea. Entonces vamos a hablar ya más a detalle sobre el modelo multidimensional, ¿ya? Estamos pero la base de esto es entender lo que es hecho, indicadores y perspectiva. ¿Estamos? Ingeniero, una consulta. Sí, el grupo, el número máximo de 3 personas. 3 personas, listo. Muchas gracias. Ya, entonces no se olviden, la próxima clase ya les voy a dar trabajo con que vamos a ir avanzando sobre este tema. Vamos a terminar un poco de entender los conceptos básicos del modelo multidimensional y luego vamos a comenzar ya a trabajar un poco de más fino en el tema, ¿ya? Entonces, y la próxima clase le voy a dar la última tarea, que es sobre lo que es efecto. Vamos a utilizar una metodología para desarrollar un data warehouse que se llama la metodología de efecto, ¿ya? Entonces vayan consiguiendo el documento, está en internet, la versión 3 del documento de efecto, la que vamos a utilizar, ¿ya? ¿Alguna pregunta, alguna duda, señores? Atributo es lo mismo que perspectiva, ¿no? ¿Cómo? Atributos. No existe el concepto de atributos, por lo menos no es. A ver, las perspectivas se le llama perspectivas, dimensiones, tabla de dimensiones, digamos, ¿no? Pero no atributos. Los atributos son dentro de lo que ya son las tablas de dimensiones o las tablas de hechos, digamos, ¿no? Las características en el caso de las dimensiones, yo puedo especificar qué atributos describen esa dimensión. En la tabla de hechos, en realidad existen 3 elementos, las medidas, digamos, ¿no? Y los atributos que son enlaces con las tablas de hechos. ¿Se entiende, no? Estos atributos, y aquí en las dimensiones se le llaman atributos descriptores, ¿no? ¿Se entiende? Sí. ¿Ya? Entonces, eso, digamos, ¿no? Y acá, en la tabla de hechos se le llama atributos, pero en los modelos conceptuales, digamos, ¿no? ¿Preguntas, dudas? Ingeniero, ¿usaremos alguna herramienta RTL para el Data Warehouse? Sí, vamos a hacer, por eso es que tienen que instalar la Integration Service. Esa es una de sus funcionalidades, entonces. ¿Cómo? El Integration Service es... El Integration Service, el ETL de Microsoft. Solo que no le puso ETL como Oracle. Microsoft lo bautizó como Integration Service. Ingeniero, ¿a qué se refiere con Analytics Service? La otra No te escucho nada, ruido nomás.
Sigo sin escucharte. Algo por ahí en el fondo escucho, pero no te escucho. Si lo escribes en el chat, creo que va a ser más fácil. Ingeniero, una pregunta. ¿La investigación de la teoría de efectos para la siguiente clase? Va a ser para el día viernes, en realidad, ya estoy adelantando. El día miércoles vamos a terminar de ver estos conceptos y ya le voy a dar una tarea sobre la base de datos que vamos a trabajar. Y para el viernes va a ser lo de efectos. Bien, ingeniero, muchas gracias. Ya no te escuché, no sé quién estaba hablando, pero si quieres lo puedes escribir por el chat. Ya, el análisis service, a ver, un motor de base de datos como SQL Server tiene dos componentes. Uno que se llama el engine de la base de datos, que ese es el motor de la base de datos relacional. Y el análisis service le llama el engine también el motor de la base de datos multidimensional. Así le llama a ese componente Microsoft. Listo, señores, entonces seguimos el día miércoles, que estén bien. Listo, ingeniero, hasta luego. Listo, ingeniero. Hasta luego.